forma me siento contento de que vamos a comenzar la clase de consejería, la clase de consejería bíblica, y vamos a estar viendo algunas cosas muy interesantes en cuanto a lo que es la consejería bíblica. Vamos a orar en este momento y poner en las manos de Dios este tiempo de consejería bíblica, lo cual simplemente es otra cara más del discipulado. Padre, queremos darte gracias en este momento por tu bendición, Señor, de podernos conectar a través de esta modalidad y de seguir siendo edificados, Señor. Este es el comienzo de algo grande que tú estás haciendo en la vida de tu iglesia, de que nada va a parar tu palabra, nada va a detener el evangelio, ni pandemia, ni enfermedad, ni muerte, ni nada de lo que se nos venga, dice el libro de Romanos, podrá apartarnos del amor tuyo, Señor. Y esta es una manera, Señor, en que tú nos has proveído para seguir estudiando, seguirnos edificando. Este es el comienzo, Señor, y yo te pido que cada uno de mis hermanos no pierda ese ánimo, que cada uno de mis hermanos se mantenga con ese ánimo constante, con ese ánimo ferviente, para poder seguirse preparando en la palabra de Dios. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Muy bien, consejería bíblica. Vamos a introducir lo que es consejería bíblica el día de hoy. Estamos viviendo, ¿por qué consejería bíblica? Algunos dicen, ¿por qué consejería bíblica? Me han hecho la pregunta, ¿por qué no consejería cristiana o por qué no consejería o psicología dentro de la iglesia? ¿Por qué consejería bíblica? Estamos viviendo en un mundo en crisis. Divorcios, madres solteras que están luchando con sus hijos, abortos, abusos sexuales de niños, abusos sexuales de mujeres, violencia familiar. Estamos viviendo problemas de pornografía, homosexualidad, además de una epidemia de escapismo a través de las drogas, del alcohol, el consumismo, el sexo, la violencia, el suicidio. Estamos conscientes de la cantidad de gente que está sufriendo en todo el mundo y sabemos que estos problemas están afectando a muchas familias enteras. Son problemas reales. Son problemas que están afectando individualmente y de forma familiar. Las personas buscan ayuda. Y quiero que entendamos bien esto. Las personas buscan ayuda en personas no capacitadas, que frecuentemente dan el consejo equivocado y conducen al individuo a tomar decisiones que solo profundizan más los problemas con los que las personas ya están lidiando, los problemas con las personas ya están experimentando, o van a expertos que solamente tratan con el cambio externo. La mayoría de expertos el día de hoy no se enfocan en el problema real. Ellos piensan que sí se enfocan en el problema real. Pero en realidad la mayoría de expertos el día de hoy se enfocan en los cambios externos, en el comportamiento de las personas y no en la verdadera raíz del problema que está en el corazón del ser humano, lo cual hace que el individuo pueda cambiar su comportamiento por un tiempo. El comportamiento externo cambia temporalmente. Cambia por un tiempo, pero tarde o temprano, si la persona solo cambia el comportamiento, recuérdese que el comportamiento es el reflejo de lo que hay en el corazón. Eso es importante entenderlo en la consejería bíblica, de que la persona se comporta de la forma que se comporta porque hay algo, hay eso que está en el corazón. Si no, el ser humano no se comportaría, si hay cosas malas en el corazón, el comportamiento es malo. Si hay cosas buenas en el corazón, el comportamiento es bueno. Y para que usted pueda llegar a ser un buen consejero bíblico, usted tiene que llegar a entender estas cosas de una manera profunda. Y entender que el comportamiento externo, tarde o temprano, la persona vuelve
cuando la raíz del problema no cambia. Así que el individuo debe de cambiar su comportamiento externo, porque si no solamente debe de cambiar su comportamiento externo porque ha cambiado el corazón. Si no cambia el corazón, cambiará por un tiempo, pero tarde o temprano regresa la persona a esos hábitos destructivos. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha tenido la experiencia donde usted se ha sentado con alguien, le ha dado el tiempo a una persona, ha aconsejado a una persona, y en el proceso de aconsejar a la persona, tarde o temprano, usted vio que esa persona comenzó a tener cambios. Dijo, estoy discipulando a esta persona, estoy ayudando a esta otra persona, y tarde o temprano esa persona comenzó a dar cambios, pero cuando usted menos acordó, la persona empezó a ir de reversa, empezó a ir como de regreso a sus malos hábitos, empezó nuevamente a decir, bueno, la verdad que no pude, no me aguanté, y es porque la persona, cuando solo cambia su comportamiento externo, la persona tarde o temprano vuelve a sus hábitos destructivos. Cuando hablamos de la consejería bíblica, no estamos hablando de cambiar la parte externa, el comportamiento, la apariencia de la persona. Por ejemplo, una persona puede andar con saco y corbata, pero por dentro, decía el Señor Jesucristo, ustedes sus labios, les decía a los fariseos, me alaban, pero su corazón está muy lejos de mí. De hecho, les decía el Señor Jesucristo, la apariencia externa de ustedes es una, les decía a los fariseos, pero ustedes lo que son por dentro son sepulcros blanqueados. O sea que por fuera se miraban blanquitos y bonitos y por dentro estaban podridos. Porque tal vez el comportamiento de la persona cambie, pero no la raíz del problema. En cuanto a la consejería bíblica se enfoca en la raíz del problema. ¿Por qué? Porque el problema se debe de tratar de raíz, ya que el problema es el pecado del ser humano. Si usted dice cualquier problema que las personas tengan, usted puede mencionar cualquier problema que usted quiera en este momento. Y usted puede decirle a las personas, no, es que yo soy así por esto y esto, yo soy de esta manera por esto y esto. Y yo le puedo asegurar un 100% de que cada vez que usted mencione un problema, podemos ir hacia atrás, podemos ver de dónde viene el problema y la raíz va a ser la misma. La raíz va a ser el pecado. Esa es la raíz del problema. Ahora, cuando estamos hablando de que las personas cambian la parte externa y no cambian lo interno, entonces el ser humano realmente no cambia. La consejería bíblica, a diferencia que muchas otras filosofías de consejería, simple y sencillamente, la consejería bíblica tiene el propósito de cambiar el corazón del ser humano. Si no, los seres humanos venimos a ser como el ejemplo que yo doy con mucha frecuencia del cerdito. En una ocasión cuentan la historia de que una familia agarró a un cerdito que tenían y el cochinito lo tenían y lo metieron a la casa, lo bañaron bien bonito. Es más, al cochinito hasta le echaron perfume. Se pueden imaginar ustedes, ¿verdad? Bonito, se miraba así, bien rosadito el cerdito y bien limpito. Y era como un animal doméstico dentro de la casa y todo lo demás. Pero en una ocasión, el hijo de la familia salió de la casa y dejó la puerta medio abierta. Y cuando dejó la puerta medio abierta de la casa, el cerdito logró ver por la hendidura de la puerta de la casa que había un charco de lodo allá al final, al fondo del patio. Y cuando vio el charco de lodo, ¿sabe usted qué hizo el cerdito? Salió corriendo para aventarse al lodo y se llenó de lodo y jugó con el lodo. Y el cerdito era feliz de la vida. ¿A qué voy con este ejemplo que les estoy dando? Cuando el cerdito cambió por fuera, el cerdito estaba bien bonito, bien limpito por fuera, pero el corazón de él seguía siendo el corazón de un cerdito, de un cochinito. Y la naturaleza de un cerdo es revolcarse en el lodo. Entonces, su naturaleza no cambió. Lo que cambió, simple y sencillamente, fue lo externo.
Hay muchas cosas que llevan a el ser humano a cambiar sus acciones externas, pero no cambian en el corazón porque no cambia la raíz del problema. La consejería bíblica es la acción que ayuda al individuo a tratar cada uno de estos problemas de raíz desde el verdadero origen del problema. Se dice que estos problemas vienen de trasfondo muchas veces. Dice, no, es que el trasfondo es que lo que nosotros vivimos, es que nuestra forma de crianza, es que la experiencia que tuvimos de vida, es que el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Y muchas personas buscan excusas y quiero decirle una cosa, es válido. Muchas de estas cosas nos afectan en la vida, pero si nos ponemos a examinar cada situación y cada caso, nos damos cuenta que el medio ambiente, la forma de crianza, las malas experiencias, a lo que estuvieron expuestos en la vida, el trasfondo, tienen como raíz una acción de pecado. No necesariamente directamente de esas personas, puede ser que las otras personas que estaban alrededor de esas personas estaban viviendo una experiencia pecaminosa y ellos afectaron con su pecado la vida de otras personas. Pero cuando pasa el tiempo, hoy en día, sí, tú experimentaste esas cosas, sí te afectan esas cosas, pero tú tomas una decisión. El día de hoy que estás en Cristo, las cosas cambian y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, la raíz de muchas de estas cosas destructivas en el ser humano, la raíz de estas cosas destructivas, como las mencioné, como los abortos, los abusos sexuales de niños, los abusos sexuales de mujeres, las violaciones, la violencia familiar, la pornografía, la homosexualidad, muchas de estas cosas, mis queridos hermanos, de estos problemas, la raíz de estas cosas destructivas es el ser humano, en el ser humano es el pecado que se encuentra en el corazón del ser humano. Y cuando hablamos del corazón, yo quiero que cada uno de ustedes no piense en la parte física que le llamamos corazón, el órgano. Quiero que usted piense, cuando hablamos del corazón, estoy hablando de la parte interna del ser humano, de la totalidad del ser humano, su ser, la parte interna, o sea, la parte inmaterial del ser humano. Ahora, eso está en el corazón. Cualquier problema que usted me mencione, buscamos la raíz del problema y yo le puedo asegurar, va a tener como raíz el pecado directamente o indirectamente de la persona. En Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20, el Señor Jesucristo, y ustedes tienen los versículos ahí en sus notas, el Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea que todos los problemas, cualquiera, si son 1,000,000 de problemas que usted me puede mencionar con los que está lidiando el hombre, sale del corazón. Las acciones, mire lo que dice aquí, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque salen de dónde dice, porque del corazón del hombre salen todas estas cosas. O sea que el problema principal cuando nos acercamos a la consejería bíblica es entender que el problema no está en el comportamiento del hombre, sino en el corazón del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Si el corazón cambia, el comportamiento va a cambiar. Si el comportamiento cambia, pero el corazón no cambia, tarde o temprano la persona vuelve al comportamiento erróneo porque el corazón no cambió. Cuando el corazón cambia, el ser humano tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Muchas personas son forzadas a hacer ciertas cosas en la vida y lo hacen porque lo tienen que hacer, pero no lo hacen porque su corazón les dice a ellos que es lo correcto hacer. La consejería bíblica tiene como propósito tocar el corazón del ser humano, poder llegar al corazón del ser humano. Por eso la pregunta es, ¿por qué consejería bíblica? Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice,
Cuídense, que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. ¿Por qué consejería bíblica? Porque existen muchas cosas en el mundo, existen muchas filosofías, existen muchas cosas que siempre vienen y engañan al ser humano. Existen muchas técnicas de consejería hoy en día que no involucren en lo más mínimo la Biblia. De hecho, escuche bien esto, existen 255 corrientes de filosofías de consejería secular y cristiana que no involucran la Biblia para nada. 255 corrientes de filosofías que te tratan de desviar de entender realmente el verdadero comportamiento del ser humano y que te tratan de desviar de entender cómo puedes realmente ayudar a la persona de raíz y no las ramas o los frutos. Si tú puedes cortar las ramas, pero si no te deshaces de la raíz del problema, las ramas vuelven a salir y los vuelve a dar los mismos frutos. Es por eso que estoy diciendo que el ser humano tiene que cambiar de raíz. Si el ser humano no cambia de raíz, tarde o temprano sus ramas vuelven a salir y los frutos, que son todos estos comportamientos destructivos, vuelven a salir en el ser humano. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, les dice a los hermanos en Colosenses, les dice, cuídense ustedes de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. Existen muchas filosofías en el mundo de consejería. El hecho de que existan muchas filosofías y el hecho de que muchas personas digan, esta es la nueva moda. O ¿sabes lo que descubrí? O descubrí, esto está tremendo lo que acabo de descubrir. El hecho de que las personas salgan con eso no quiere decir que son cosas buenas para el ser humano. Nuevamente, pueden enfocarse en el cambio externo del ser humano, pero no cambian el corazón si no es la palabra de Dios la que cambia el corazón. Entonces, es más, en algunos lugares les llaman consejería cristiana, pero no se apegan en lo más mínimo a la Biblia. Muchas de estas filosofías son filosofías sin bases bíblicas, y lo que hacen muchas veces es que dañan más al ser humano de lo que lo ayudan. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un problema y el problema del ser humano comienza en el alma. El problema del ser humano comienza en el alma, en el corazón, esa parte inmaterial del ser humano. Si lo de adentro no cambia, tus acciones pueden cambiar, pero tarde o temprano vuelves a lo mismo. Espero que sí se entiende esto. Muy bien, vamos a ver. Nuestra hermana Araceli tiene una pregunta. Sí, pastor, gracias. Es que no encontraba la respuesta en la rayita. El problema del comportamiento del hombre comienza en el alma, lo acaba de decir usted. El Muy bien, problema ahora ya lo comienza en el tenemos. corazón. Entonces le ponemos en el alma. Sí. Gracias. El problema del hombre está en el alma. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. El pecado, o sea, la parte inmaterial del hombre. Alma, corazón, espíritu, la parte inmaterial del hombre, lo interno del hombre, y solo puede ser cambiado de raíz. Solamente ¿quién puede cambiar el alma? ¿Quién creó el alma del hombre, hermano? Dios. El alma del hombre la creó Dios. Y si el alma del hombre la creó Dios, ¿quién es el único que la puede cambiar? Dios. O sea que tenemos que volver. Supongamos que usted compra un aparato. Ese aparato es un poco complicado como el ser humano, que somos complicadísimos, ¿verdad? Y ese aparato tiene que venir con un manual. Cuando ese aparato viene con un manual, de la única forma en que usted puede resolver el problema de ese aparato es buscando el manual. El manual para resolver los problemas del ser humano, Dios nos lo ha dado. Para resolver los problemas del ser humano de raíz y no nada más de comportamiento. Quiero que se entienda esto porque vamos a ver una cosa bien importante ahorita. Ahora, si el problema es del alma, del corazón, el problema de raíz,
¿será que puede un psicólogo tratar con los problemas del alma? No sé si ustedes tengan, no sé si ustedes tengan alguna opinión en eso. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Puede un psicólogo realmente tratar los problemas del alma? No, Bueno, algunos dicen no, otros dicen yo no, pienso pero que nadie quiere hablar, ¿verdad? Muy El bien. el psicólogo trata los comportamientos y pensamientos, el porqué de su comportamiento, mientras que el consejero trata el alma, el espíritu, desde la Sí, raíz. claro, sí, propósito el propósito que tiene el psicólogo es que cambian los comportamientos y muchas veces el psicólogo piensa, como ya cambiamos los comportamientos, ya todo está bien. Pero vuelvo al ejemplo que daba anteriormente. La raíz del problema no se cortó. La raíz del problema no se trató, que es el corazón del ser humano. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? ¿Puede un psicólogo tratar con los problemas del alma, sí o no? Quiero darles una definición de lo que es psicología. Una de las definiciones, de las tantas que hay, dice que la psicología es una disciplina que investiga los procesos mentales de las personas y animales. ¿Ok? Es una disciplina que investiga los procesos mentales de las personas y animales. O sea que la psicología se dedica a ver los procesos, los comportamientos. Ahora, observen esto. La palabra en el griego, para la palabra psicología, la palabra del griego viene de la palabra psico. La palabra psico es P-S-I-C-O. Psico, pero con P al principio, que no tiene sonido la P. ¿Ok? La palabra psico significa actividad mental o del alma. Qué interesante. Vamos a ir armando el rompecabezas aquí. Psico significa la actividad mental o del alma. Esto es muy importante porque cuando ellos hablan de procesos mentales, quieren o no, el psicólogo está incluyendo el alma. La otra palabra en el griego que une la palabra psicología, psico viene de mente o alma, logía viene de estudio. En otras palabras, cuando decimos psicología, estamos hablando del estudio del alma. Ahora, esta disciplina, la psicología, constantemente se dedica a estudiar 3 dimensiones y ustedes las tienen ahí. Las dimensiones mencionadas ahí en los procesos. Por ejemplo, la psicología se dedica a estudiar 3 dimensiones, la cognoscitiva, la efectiva y la conductal. La cognoscitiva ayuda y permite a la persona a visualizar los procesos o sea, procesa la información. Y eso es lo que los psicólogos estudian, esos son los procesos. Visualizan la importancia de los procesos informacionales, tienen como objetivo general mejorar la forma de relacionarse de las personas con la información que obtienen. El proceso, la dimensión afectiva, tiene que ver con el sentimiento. O sea que el psicólogo se dedica a la información, al sentimiento y al vincularse. Es considerada como el conjunto de posibilidades del ser humano para relacionarse consigo mismo y con los demás y con el entorno en el que está viviendo con base en el afecto. Información, afecto y la dimensión conductual. Esta dimensión hace referente al tipo de comportamiento que se requiere dependiendo de la situación. Si ustedes notan, cada una de las cosas que la psicología estudia, estas 3 dimensiones, tienen que ver con todo lo que es externo del ser humano. Ahora, todo esto, yo nunca diría que es malo, todo lo contrario. Hay cosas que son buenas. Todo esto es bueno, pero solo trata con lo externo del ser humano. Solo cambia el comportamiento externo del ser humano. Es como cuando usted le dice a sus hijos, no te pongas ese pantalón y esa camisa, o te voy a castigar. Entonces,
por el temor que tiene el niño a ser castigado, se ponen la ropa que papá y mamá le dicen. Pero en su corazón no está ponerse ese tipo de ropa. Y usted hace que su hijo a la fuerza cambie su comportamiento, y su hijo cambia el comportamiento por la fuerza, pero no cambia el corazón. Y de repente su hijo sigue creciendo, y llega a ser un adulto independiente, y usted ve un cambio terrible. Y usted dice, pero ¿y qué le pasó a mi hijo? Si era un niño tan bien portado, era un niño tan bien educado. No, era bien portado porque usted lo hacía. El comportamiento externo, los cambios externos que estaba teniendo el niño, es porque usted lo estaba manipulando. ¿Sí me doy a entender? El corazón del niño no cambió. El corazón del niño no cambió. Entonces, los padres nos dedicamos al comportamiento externo porque nos hace sentir bien y decimos, se portó bien. Y lo mismo sucede con los seres humanos. Pero, ¿qué si le enseñamos al niño principios bíblicos que ayuden al niño a tener un comportamiento no por culpabilidad o por la fuerza, sino por convicción? La consejería bíblica nos lleva a nosotros a ayudarle a la persona a entender los cambios por convicción. Todo esto que la psicología hace, nunca yo diría que es malo. Es más, permítame explicar un poco más de esto para que no se me malinterprete. Lo que debe de cambiar, sin embargo, no son los comportamientos externos primero. Primero debe de cambiar la raíz, porque cuando cambia la raíz va a haber un cambio permanente en el comportamiento externo de la persona. Ahora, ¿cuál es el problema de la psicología con el aspecto del estudio del alma? Porque dijimos que psico significa mentalidad y alma, logía, estudio, entonces es el estudio del alma. ¿Cuál es el problema con la psicología en el aspecto del estudio del alma? Ojo con esto, porque esto es bien importante que usted lo entienda. ¿Cuál es el problema con la psicología y el estudio del alma? Primero vamos a comenzar con los pioneros de la psicología, ¿ok? Vamos a comenzar con los pioneros de la psicología, y si hay algún psicólogo en medio de nosotros, no se sienta mal. Con que usted esté haciendo el trabajo que usted tiene que hacer correctamente, usted está aportando algo bueno en cuanto a la información de comportamientos, en cuanto a la información de emociones, usted está haciendo algo productivo. Pero el cambio verdadero no va a suceder cuando cambiamos los comportamientos externos si no cambia el corazón del ser humano. ¿Y cuál es entonces el problema aquí de la psicología? ¿Cuál es la limitación de la psicología? Es más, déjeme decírselo de esta manera mejor. ¿Cuál es la limitación de la psicología? Es que en el aspecto del estudio del alma, primero vamos a comenzar con los pioneros de la psicología. Los pioneros de la psicología moderna eran personas materialistas totalmente. Es decir, los pioneros de la psicología creían que el hombre era un ser puramente material y por lo tanto no tenía alma. Imagínense ustedes que estos pioneros de la psicología ni siquiera creían en Dios. Y si ellos se inventaron esta filosofía y no creían en Dios, ¿cómo puede una persona que ni siquiera cree en Dios hacer un estudio del alma del ser humano? Si me doy a entender, ¿se acuerdan lo que les dije en la primera clase? Es importante usar la lógica. O sea, no tiene caso. Entonces, los padres, los pioneros de la psicología moderna, eran materialistas. Eran personas que creían que el ser humano era puramente material y por lo tanto el ser humano, decían ellos, no tiene alma. Así que le hemos confiado el estudio del alma en la sociedad hoy en día. Le hemos confiado el estudio del alma a personas que no creen en el alma. Ahora, hoy en día se encuentran psicólogos cristianos. Psicólogos cristianos, ¿sigue habiendo un problema con esto? En muchos sentidos, sí. Porque muchas veces lo que hacen no es que obtienen la información y la usan para un buen beneficio, sino que tratan de mezclar la filosofía de estos hombres que ni siquiera eran cristianos con la Biblia. Y una mezcla, dicen, de las dos cosas
trae buenos resultados. No, no, no. Vamos a ser claros en esto. La palabra de Dios dice que ella es suficiente para la transformación del ser humano. Es más, la palabra de Dios nos habla de todo esto que los psicólogos, según ellos, tienen sus grandes hallazgos. Y dicen, wow, nos dimos cuenta que el ser humano tiene emociones. La Biblia dice que tiene emociones. Wow, nos dimos cuenta las heridas del corazón que tiene la gente. Si es que el Señor Jesucristo dice en Isaías capítulo 61, dice que Él vino a sanar las heridas del corazón. O sea, la Biblia nos enseña ya todo esto. Desafortunadamente, muchas personas no se han preparado en las áreas bíblicas de consejería. Y eso nos lleva muchas veces. De hecho, si usted conociera quiénes son los famosos puritanos, si usted supiera quiénes son los puritanos, que son personas que vivieron en los años 1600, 1500, 1700, fueron tipos que escribieron grandes documentos sobre lo que es el comportamiento humano y cómo puede cambiar el comportamiento humano como resultado de tratar, la raíz. Ahora, quiero decirle algo más en cuanto a esto. ¿Cómo podemos confiar el estudio del alma, psicología, el estudio del alma, en esta filosofía creada por hombres que no eran cristianos? La psicología secular se basa en las enseñanzas de psicoanalistas como Sigmund Freud, Carl Jung y Carl Rogers. Fueron tres de los padres de la psicología. Ahora, observe bien el primero, Sigmund Freud. Sigmund Freud veía la religión o el creer en Dios como una neurosis. ¿Sabe usted lo que es una neurosis? Una neurosis es un trastorno parcial de los aspectos funcionales de un individuo. O sea que Sigmund Freud decía, no, todos estos que creen en Dios es porque tienen un trastorno parcial de los aspectos funcionales. O sea, están mal de la cabeza, pues. Se los voy a decir así, bien del pueblo, están locos. Él mismo decía que estaban locos, ¿no? Es un trastorno parcial de los aspectos funcionales del individuo. Ahora, algo interesante también, Carl Jung. Carl Jung es otro más de los padres, de los pioneros de la psicología moderna. Carl Jung veía el creer en Dios como un mito, pero decía él, les puede ayudar el creer en la religión y en Dios. Tienen algo en que entretenerse. Les puede ayudar al hombre a pesar de no ser verdad, que se lo crean, decía él. ¿Y sabe cómo terminó su vida Carl Jung? Carl Jung terminó su vida siendo un espiritista. Ahora, en ellos estamos poniendo, en la filosofía de ellos se pone la confianza del estudio del alma del ser humano. Carl Rogers, ¿saben ustedes cómo terminó su vida Carl Rogers? Uno de los padres de la psicología moderna, terminó siendo parte del ocultismo. Ahora, ¿qué pasó? Si también estaban y también entendían las situaciones del comportamiento del ser humano, ¿por qué terminaron de esa manera y pensando de esa forma? Nuevamente, como nos dice Colosenses 2:8, 2:8 el Colosenses es clave versículo. Cuídense que nadie los engañe mediante las filosofías y huecas sutilezas que siguen las tradiciones humanas y principios de este mundo. Pablo está diciendo, tienen que tener mucho cuidado qué filosofías ustedes dejan entrar. Y recuérdense que solo estamos en la introducción de consejería bíblica. ¿Por qué la consejería bíblica? Esto es sumamente importante. Entonces, ¿qué es la consejería bíblica? La consejería bíblica, por otro lado, está basada directamente en la palabra de Dios. Dios es quien creó el alma. Entonces, cuando la raíz del problema del ser humano en su comportamiento es el alma, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tiene que cambiar el alma. Tiene que cambiar la parte interna. Tiene que cambiar esa parte inmaterial del hombre. Tiene que cambiar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nunca va a haber un cambio real. La consejería bíblica ve la escritura como suficiente para equipar al Hijo de Dios
para toda buena obra. ¿No es eso lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:17? Dice 2 de Timoteo 3:17, toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, muy bien. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios es suficiente para que el ser humano pueda cambiar la raíz del problema que es en el corazón, porque cuando cambia la raíz del problema que es en el corazón, entonces cambiarán las acciones externas, cambiarán los comportamientos. Y esos comportamientos pueden ser guiados y pueden ser mejorados ya entendiendo la palabra de Dios con la información que obtenemos de muchos de las investigaciones que la psicología ha hecho. No estoy diciendo que los mezclemos, pero la psicología ha tenido muchos hallazgos que nos han ayudado, no hallazgos, sino más bien que ha procesado las cosas de una manera en que nos ayudan a entender ciertos comportamientos sin olvidarnos que la raíz del problema es el pecado. Espero que me dé a entender, si no lo voy a explicar un poco mejor de todas formas más adelante, pero note usted una cosa, que la palabra de Dios es suficiente para redarguir. ¿Qué significa redarguir? La palabra redarguir tiene que ver con el argumento. O sea, la palabra de Dios nos ayuda para argumentar, para poder razonar con otra persona en cuanto a lo que la palabra de Dios dice y cuál es el comportamiento de esa persona. Nos ayuda a corregir los problemas que estemos teniendo, ya sea en familia, ya sea individualmente, en la sociedad. La palabra de Dios nos dice cómo corregirlo. Nos ayuda a instruirnos a nosotros, instruir a otras personas, instruirlos a ustedes como lo estamos haciendo. Nos ayuda a instruir a usted, le ayuda a instruir a sus hijos. Qué tremendo cuando usted puede instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y no solamente busca que cambien su comportamiento. Es más, usted puede llevar a sus hijos a la iglesia. Dije anteriormente el ejemplo de la vestimenta. Pero usted puede llevar a sus hijos a la iglesia, pero están ahí porque usted los hace ir. Porque el corazón no ha cambiado. El comportamiento cambia porque usted los llevó a la fuerza. Pero el corazón no cambia. Y entonces, tarde o temprano, sus hijos llegan a crecer y no van más a la iglesia. De hecho, aquí en Estados Unidos está comprobado que el 80% de la juventud, si no más, a los 18 años, cuando ya son independientes, no vuelven a la iglesia con sus padres. Y hay una tendencia que cuando vuelven y tienen como 35 a 40 años de edad, vuelven a la iglesia. Pero se desaparecen por el lapso de aproximadamente 15 a 20 años. ¿Saben ustedes por qué es eso? Porque los padres tenemos la tendencia a trabajar en la parte externa. Vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo digo. Y el comportamiento cambia, pero no el corazón. Es muy diferente cuando vemos que la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es suficiente para que tú enseñes, para que tú redarguyas, para que tú corrijas, para que tú instruyas a tus hijos, a las personas, al aconsejado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Los consejeros bíblicos enseñan que el problema básico del hombre es la naturaleza espiritual. Por lo tanto, los psicólogos ateos que están espiritualmente muertos no tienen una visión de la real de la condición humana. Por eso no pueden hacer un estudio del alma. No pueden estudiar el alma, por lo tanto, pero algo que necesito aclarar, y ojo con esto, algo que necesito aclarar en este punto, es que no estamos diciendo que la psicología es del diablo, ¿ok? Por favor, no crean que eso es lo que estoy diciendo. Ni que es del diablo, ni que es inservible.
Dijo el pastor Sugel Micheletti. Me encantó cómo lo dijo. Michelén. No, Micheletti era un presidente que hubo por allá. No, el pastor Sugel de República Dominicana dijo, lo que sí podemos decir es que la psicología tiene su lugar y sus límites. Lo que la psicología estudia, dijo él, es la conducta externa del ser humano, no el estudio del alma. Los psicólogos se han dedicado a estudiar y a proveernos con buenas estadísticas que nos ayudan mucho a comprender el comportamiento humano y nos ayudan a apoyar a personas con asuntos de educación y de comportamiento. La psicología puede ayudar a que observemos esos patrones de comportamiento. Pero la psicología tiene un límite. Estudia la conducta, no el alma, que es donde está la raíz del problema. Y yo digo amén a eso. Muy bien dicho. O sea que no vamos a desechar la psicología de ninguna forma. Pero nos vamos a dar cuenta que la psicología trata con el comportamiento externo. ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Qué es lo que trata la consejería bíblica? La consejería bíblica, lo voy a decir de la mejor manera posible. La consejería bíblica es la acción de llevar a una persona a través de procesos bíblicos. Vea bien usted, es la acción de llevar a una persona, o sea que usted como aconsejado, usted como consejero toma a una persona y agarra a esa persona y le empieza a llevar por procesos, pero procesos bíblicos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de cambiar la raíz del problema. Ahora, ¿cómo va a cambiar la raíz del problema? Tiene que cambiar la mentalidad. Cuando cambia la mente, ojo con esto. Cuando nosotros llevamos a una persona y le predicamos, le hablamos de la palabra de Dios y la persona va al arrepentimiento, ¿qué significa arrepentimiento en la Biblia? Arrepentimiento, lo que significa es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. El consejero bíblico lleva al aconsejado, o sea que cuando alguien le llega a pedir consejo a usted, su responsabilidad ante Dios es llevar a esa persona a través de un proceso bíblico para que esa persona cambie la raíz del problema. ¿Y cómo lo va a hacer? Al cambiar su mentalidad. Cuando cambia la mentalidad y cambian los pensamientos de la persona, cambian los sentimientos. ¿Sabe usted qué es lo que nos lleva a nosotros a las acciones? Los sentimientos. En otras palabras, si mi mentalidad cambia, mis sentimientos cambian, y cuando mi mentalidad cambia, mi mentalidad va a hacer que yo sienta lo que yo pienso. Entre más yo pienso algo, más lo siento. ¿Sí me doy a entender? Entre más yo lo pienso, más lo siento. Es más, hay personas que ven un plato de comida y dicen, ¡ew! ¿Le ha pasado? Si no lo ha hecho usted, le ha pasado con sus hijos. Y dijeron, oh, qué asqueroso. O sea, en su pensamiento ya vieron el plato de comida asqueroso. Entonces su pensamiento los llevó a sentirse de esa forma. Y cuando vieron por sus sentimientos, tomaron la decisión, la acción de, en vez de comerse el plato de comida, rechazarlo. El pensamiento, entre más usted piensa en algo bueno o malo, más deseos a usted le dan de llevar a cabo esa acción. Piénselo por eso usted tiene que ser, dice la palabra de Dios, tiene que ser renovado en su mente. En la consejería bíblica tiene como propósito renovar al ser humano en su forma de pensar. ¿Cómo lo va a renovar? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando la mentalidad cambia, cambia el sentimiento. Y si el sentimiento cambia, cambia el comportamiento. Porque el comportamiento es el resultado de cómo usted se siente. Usted no va a hacer algo por lo que usted se siente mal. Usted va a hacer algo por lo que usted se siente
que es correcto, o lo que a usted le agrada, o lo que a nuestra naturaleza pecaminosa le gusta. Su pensamiento va a controlar sus sentimientos. Sus sentimientos le van a llevar a usted a llevar a cabo la acción. Entonces, para terminar esta parte de lo que es la consejería bíblica, es la acción de una persona, de llevar a una persona a través de los procesos bíblicos con el propósito de cambiar la raíz, la mentalidad, los sentimientos y como consecuencia las acciones erróneas de la persona. ¿Por qué? Dijimos, porque el pensamiento tiene que cambiar, eso es arrepentimiento. Cambian los sentimientos, cambia el mal comportamiento. La persona que se continúa comportando mal es porque piensa que está bien que él o ella se sigan comportando así. Es aceptable para ellos, aunque sea erróneo. Entonces, como consecuencia, estas acciones erróneas o pecaminosas que destruyen al ser humano. O sea que la consejería bíblica es llevar al ser humano a un arrepentimiento de esa manera destructiva de su comportamiento, a través de aplicar las verdades de la palabra de Dios en su vida. Romanos 12 dice, así que hermanos, yo os ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Verso 2. Y no adopten las costumbres de este mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer para no adoptar las costumbres de este mundo? Más bien dice, sean transformados por medio de la renovación de su mente. De la única manera en que no van a adoptar las formas de este mundo o los malos comportamientos o los comportamientos destructivos que las personas tienen, es cuando las personas renuevan la mente. Para que así dice, comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la consejería bíblica? El propósito de la consejería bíblica, según Colosenses 1:27, es que, dice el apóstol Pablo, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos. Miren lo que Pablo dice, con la palabra de Dios, yo amonesto y enseño. Amonesto, o sea, corrijo, y estoy enseñando, estoy capacitando a la persona, estoy capacitando, amonestando a las personas en toda sabiduría. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el propósito, el fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. El propósito de la consejería bíblica es que la persona pueda ser transformada de adentro hacia afuera, de que el corazón pueda ser transformado y como resultado pueda ser transformado el comportamiento. ¿Por qué queremos que la gente sea transformada? Para poderlos presentar delante de Cristo como personas maduras, como personas entregadas a Dios. El propósito de la consejería bíblica entonces es el de llevar a cada persona al arrepentimiento, al cambio de mente y así ver vidas transformadas por la palabra de Dios y podérselas presentar a Dios mismo. ¿Queda claro esto? Nuevamente, espero que todos hayan puesto mucha atención en lo que estaba yo diciendo acerca de lo que es la importancia de la psicología, pero cuáles son los límites de la psicología y lo que es la importancia de entender muy bien la doctrina de lo que es la consejería bíblica. Muy bien, me pareció que alguien levantó su mano por ahí. No, ok, estamos bien. Sí, ok. Me pareció haber visto una mano levantada, pero veo que todavía hay otra mano aquí. Bueno, creo que era la misma mano, pero no sé cómo quitarlo de ahí. Así que no sé. Ya era cuando estaba nuestra hermana Araceli anteriormente. Bueno, después voy a aprender cómo quitar esa manito de ahí. Así que vamos a continuar. Ya pudimos entender la importancia de la psicología, de la consejería bíblica en comparación a lo que son otras filosofías, especialmente en comparación a lo que es la psicología. ¿Cuáles son los beneficios de la psicología? ¿Por qué tampoco la vamos a desechar del todo, verdad? Pero ¿cuáles son las herramientas
¿Cuáles son las herramientas en la consejería bíblica? Las herramientas en la consejería bíblica, número uno y sobre todo, es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? La palabra de Dios, primeramente, la primera herramienta es que Dios usa su palabra, la revelación especial. Dios usa su palabra para cambiar al ser humano. O sea que usted como consejero o como persona que se está capacitando para dar una consejería, es importante que usted sea una persona conocedora de la palabra de Dios. Creo que esa es una de las cosas que mucha gente pierde de vista. Porque si usted va a dar consejería bíblica, pero usted no conoce la Biblia, ¿de qué le va a hablar al aconsejado? ¿Qué le va a decir de la Biblia al aconsejado? O sea que si Dios usa su palabra, su responsabilidad es seguir estudiando y seguirse capacitando para que usted pueda conocer más la palabra de Dios. Y no solamente conocer más la palabra de Dios, pero capacitarse en conocer la palabra de Dios de forma aplicable a la persona que usted va a aconsejar. Entonces, es la Biblia y mediante las Escrituras nos enseña cómo vivir, cómo cambiar. Si quieres tomarte en serio el hecho de cambiar tu vida de una manera significativa, tendrás que acudir a la palabra de Dios. Él es el que te dio el manual para que tú corrijas los problemas que en tu maquinaria están fallando. O sea, este es el manual. Y si no tienes el manual, tienes un gran problema. No sé si usted ha tratado de arreglar alguna situación en sus casas cuando no usaron el manual y más bien terminaron destruyendo el aparato porque terminaron arruinándolo, ¿no? Eso nos ha sucedido y a mí me ha sucedido, por eso lo digo, por algo lo digo. Pero tendrás que leer la palabra de Dios. Si eres consejero bíblico, tendrás que aprender a leer la palabra de Dios, a estudiarla, a memorizarla. Hay personas que no les gusta memorizar. Ahora, yo le voy a decir una cosa. De la forma en que mi mente funciona, yo no me memorizo un verso exactamente como el verso va. Me cuesta mucho. Y creo que tengo un poco de dislexia también, no estoy seguro. Bueno, sí estoy seguro. Pero muchas veces tengo ciertas situaciones que mi mente procesa de una manera muy diferente a muchas personas. Y lo que yo hago es que como no me cuesta mucho memorizarme a largo plazo, yo tengo una mente a corto plazo. Tengo memorización a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, como la tengo a corto plazo, lo que yo hago es que yo memorizo situaciones o memorizo conceptos. Por ejemplo, si quiero hablar de la salvación, sé cuáles versos puedo usar, pero no los puedo decir exactamente de memoria, pero sé dónde están en la Biblia. Y sé cómo me puedo ir ahí. De hecho, esta Biblia me la regaló mi primera congregación hace más de 20 años ya, y todavía está buena. Porque me vieron que andaba una Biblia toda rota y toda. Entonces, yo muchas veces sé en qué lado, en qué página de la Biblia está el texto, pero tengo que ir y buscarlo para decirlo exactamente. Entonces, tal vez usted no pueda memorizarse ciertos versos con exactitud, dependiendo de su capacidad. Pero si usted no lo puede hacer, entonces usted puede memorizar situaciones, conceptos, ideas que lo ayuden a usted en el momento de dar un consejo, a decir, por ejemplo, llegó una esposa y dice, mi esposo me trata mal. Yo sé que en Primera de Pedro hay algo donde nos dice que los esposos deben de aprender a tratar bien a sus esposas con delicadeza. Yo sé que está en Primera de Pedro 3 y tiene algo y dice algo como, por ejemplo, maridos traten bien a sus esposas porque son delicadas, son un vaso delicado y tienen que, fijan, yo estoy seguro que ustedes están diciendo, no va así el versículo exactamente. No, pero esa es la idea. Y si quiere que lo leo, entonces ya se lo digo exactamente. Pero usted tiene que saber de una u otra forma cómo usar la Biblia. Porque es la Biblia la que nos va a ayudar a hacer el cambio en la persona. La palabra de Dios, por eso es que leíamos anteriormente, 1 Timoteo 3:17, toda escritura es inspirada por Dios para
enseñar, redarguir, corregir, instruir, con el propósito o el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para que haga lo correcto en la vida. Entonces, usted como consejero tiene que conocer la palabra de Dios. Si usted no es muy conocedor de la palabra de Dios, entonces hay que empezar ya con las clases de teología y con estos 3 años que tenemos de instrucción. Son 3 años de instrucción y ¿sabe qué? Se le van a ir así. Hemos estado casi 8 meses en la pandemia y ya cuando menos acordamos viene diciembre. Así que no se preocupe, se le va a ir rapidito. ¿Y desde dónde? Desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Usted tiene que instruirse en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Juan capítulo 8, versículo 32, ¿qué dice? Y conocerán la verdad. ¿Y qué va a hacer los libres? La verdad va a hacer libre a las personas. Ahora, no está hablando de nada más que la libertad del corazón de aquellas cosas emocionales que llevan a la persona a comportamientos destructivos. Está hablando de que nos va a libertar de las ataduras que traemos en nuestros corazones. Entonces, dice, y conocerán la verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? En el capítulo 17 de Juan dijo, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad en la que vamos a conocer que nos va a libertar, la verdad que vamos a ayudar al aconsejado a conocer, que va a ayudar al aconsejado a ser libre, es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad, no es tu verdad, mi verdad, no, es la verdad de Dios y punto. No, mi verdad y tu verdad son relativas, ¿verdad? Y especialmente cuando la gente dice, esa es tu verdad. Y otros dicen, no, esa es mi verdad. ¿Y qué? ¿Y qué es eso? Y la gente se empieza a pelear, ¿verdad? Y no. Tú tendrás tu verdad, yo tendré la mía, pero solo hay una verdad. Y esa no la podemos ignorar y es la verdad de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es la que va a ser libre de esas ataduras. Mira, las personas traen heridas del corazón. Las personas traen heridas de ataduras. Las personas traen problemas emocionales que los lleva, acuérdate que la emoción lleva al comportamiento. Entonces las personas están teniendo problemas emocionales que les llevan a problemas de comportamiento equivocado. Sí, la emoción lleva a la persona a comportamiento equivocado y de la única forma en que esa persona va a cambiar es cuando la persona es liberado por la palabra de Dios. De lo contrario, solo cambiaste el comportamiento de la persona. ¿Qué es la segunda herramienta que Dios usa? Lo primero es su palabra. Lo segundo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la misma palabra de Dios para ayudar a la persona a cambiar. El Espíritu Santo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 16 de Juan, verso 8, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. O sea que el Espíritu Santo convence a la persona aconsejada del pecado que está cometiendo con su mal comportamiento. Tú le puedes decir a una persona, no, lo que estás haciendo está mal. Y esa persona te va a decir, para mí no está mal. Tú nunca vas a poder convencer a la persona. ¿Te ha pasado eso alguna vez que le has dicho a una persona, estás mal, y la gente le dice, yo estoy bien? Ah, pero estás mal. Esa es tu verdad, esta es la mía. Y la persona, pero el único que puede convencer a la persona, tú usas la palabra de Dios y si la persona quiere ser aconsejada, tú usas la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo primero que va a llevar a la persona a la libertad. El Espíritu Santo tiene que convencer a esa persona con la palabra de Dios de su mal comportamiento, de su pecado. Si el Espíritu Santo no convence a esa persona, tú no puedes forzar a la persona a cambiar. De hecho, el consejero tiene que tener ciertas cualidades que te las voy a decir en este momento antes de que terminemos.
El consejero tiene que tener ciertas cosas. Vamos a ver, hermanita Sandra, tiene una pregunta. Quite el enmudecimiento del micrófono para que la pueda hacer. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas Mi noches. nombre es Sandra. Mucho gusto a todos los hermanos que están en la línea. Amén, amén. Mi pregunta es, si por ejemplo, personalmente yo quisiera ayudar a una persona, y usted sabe de quién estoy hablando, hermano, que necesita ayuda, pero usted le dice ciertas cosas para poderle ayudar, si le da un consejo o algo, pero si esa persona le quiere poner en problemas con las demás personas, ¿qué actitud uno debe tomar para poder seguirle ayudando a esa persona, o uno tiene que retirarse? Vamos a ver si entendí su pregunta. ¿Qué puedo hacer? Se la voy a repetir yo y usted me dice si es correcto como Okay. lo entendí. ¿Qué puedo hacer si yo quisiera ayudar a una persona? Ajá. Pero al yo ayudar a esa persona, provoco de que esa persona hable mal de mí con otras personas. Ya. Y en vez de ayudarle, yo quedo mal. Ok. ¿Entendí bien? Sí, hermano. Ok. Lo primero es, si una persona va a ser ayudada, el consejero no puede buscar a la persona. Ok. ¿Ok? Es lo primero. Usted no le puede dar consejería a una persona que no busca la consejería. La persona tiene que estar dispuesta a que diga, reconozco que tengo un problema, necesito que me ayudes. Entonces, cuando esa persona está abierta a ser ayudada, esa persona no puede tener la tendencia a destruir a la persona que le está ayudando. Sin embargo, si esa persona procede de esa mala forma, de una forma equivocada, entonces el consejero tiene dos opciones. La primera opción es la opción de optar por el amor y soportar y seguir ayudando. Sin embargo, hay ciertas cosas ahí que yo, en mis preferencias, yo haría las cosas dependiendo de cómo vaya el progreso. La segunda opción que usted tiene es decir, estoy tratando de ayudar, pero me da la impresión que estoy forzando algo que no va a suceder. Y acuérdese usted de que usted tiene que tener sabiduría donde usted está pasando su tiempo. ¿Cómo está usted invirtiendo el tiempo? Hay personas que quieren ser ayudadas, hay personas que no les interesa ser ayudadas, más que expresar sus emociones y sus sentimientos nada más. Y piensan que solamente con expresar van a cambiar. Y sé a qué se refiere, sé a lo que se refiere, porque más o menos he tenido conversaciones. Sin embargo, esa persona, por ejemplo, a mí me ha buscado para consejería. Y cuando esa persona me ha buscado a mí para consejería, le he dado el consejo, le he dicho lo que dice la palabra de Dios, he tenido empatía, he tenido paciencia. Sin embargo, me veo en la situación donde estoy repitiendo lo mismo y no hay cambios. Ya. Entonces, hay una porción donde el Señor Jesucristo dijo que tuviésemos cuidado de no echar las perlas, o sea, creo que es valioso. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta forma, bien fuerte. No eches las perlas a los cerdos. Dando a entender que no podemos estar invirtiendo tiempo y esfuerzo con aquellas personas que realmente no quieren tener un cambio. Entonces yo tengo que decidir, si esta persona no quiere tener un cambio real, quiero seguir yo invirtiendo mi tiempo por amor sacrificialmente, a pesar de que esta persona pueda hacer que me siga poniendo en mal con otros. Entonces es una decisión que ya usted tiene que hacer a ese punto. Pero mi recomendación es que usted, un consejero nunca debe de buscar al aconsejado. Si el aconsejado no busca por sí mismo la ayuda, es porque realmente no la quiere.
Ok. Muy Gracias, bien. pastor. De nada, hermana. Sí. Que Dios les Ahora bendiga. tenemos otra, sí, póngalo en mudo ahora. Tenemos otra pregunta de parte de la hermana. Vamos a ver, ¿quién? La hermana Edith. Adelante, Edith. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones, mija, bendiciones. Amén. Bueno, usted dice de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el encargado de convencer a esa persona, Así ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando, bueno, porque nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa si esa persona, bueno, no ha aceptado al Señor, ¿verdad? Y no tiene el Espíritu Santo Muy bien. en ella o en él. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ahora, cuando estamos como consejeros tratando con un no creyente, es un asunto bien interesante porque la consejería es básicamente la otra cara del discipulado. ¿Cómo comienza el discipulado? ¿Cómo se hace? ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza el discipulado? El discipulado comienza en la evangelización de esa persona. Entonces, ¿de qué forma se trata con un no creyente en la consejería bíblica? Usted tiene que guiar al no creyente, usted le tiene que guiar siempre hacia Cristo. Mostrarle comprensión, porque Dios quiere que usted le muestre comprensión, mostrar empatía, mostrar sensibilidad y amor, pero a la misma vez que uno muestra todas estas cosas, continuar diciéndole a la persona de que por sí sola no puede hacer nada y mostrarle el evangelio de salvación. No el evangelio de salvación de una forma frustrante, sino ser sabio, como uno le dice a la persona, con sabiduría ir inculcando en la persona que sin Cristo no podemos hacer nada. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios, que sin Cristo no podemos hacer nada. Recuérdense que la palabra de Dios dice que somos seres humanos contaminados por el pecado. Entonces, que tenemos que venir a esa relación con Cristo para que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, sí, le doy consejos a la persona, pero a la misma vez le estoy compartiendo el evangelio. Y una de las cosas que yo hago cuando yo voy a dar una consejería, no solamente doy la consejería, yo le pido al aconsejado, si yo le voy a dar consejería, una de las cosas que yo requiero de usted es que llegue a la iglesia. Porque en la iglesia va a tener otras cosas. Va a tener la influencia de otros creyentes. Va a poder ver a los creyentes en comunidad. Va a tener la influencia de la predicación de la palabra de Dios. Y va a tener la influencia de la comunidad. Entonces, cuando uno da consejería a un no creyente, es un precioso momento donde podemos tener la oportunidad de estar compartiendo a Cristo. Pero no hay que hacerlo también del todo obvio, así como, no, tienes que entregarte a Cristo. No. Con amor. Por ejemplo, si la persona le dice, mira, estoy teniendo problemas con, si es una mujer debe siempre de aconsejar a mujeres. Nunca una mujer debe de aconsejar a un hombre, ¿ok? Eso póngalo fuera de su lista. Las mujeres deben de dar consejería a las mujeres. Un hombre o un pastor puede dar consejería a parejas y dependiendo de las situaciones. Tiene que tener usted mucho cuidado con eso. Ahora, en el caso de, si digamos es una mujer y le dice, estoy teniendo problemas con mi esposo, ya no sé qué hacer, parece que no veo más esperanza. Entonces, por ejemplo, en la consejería bíblica yo le diría, tú sabes que es difícil la situación que estás viviendo. Sé que es difícil, sé que como seres humanos, nuestro propio pecado nos separa a nosotros. Nuestro propio pecado a veces, tú tienes tu forma de pensar, tu esposo tiene tu forma de pensar, pero aquí lo único que va a transformar esta situación es que ustedes se quiten ustedes del centro del hogar y pongan a Cristo como el centro del hogar. Y si pones a Cristo como el centro, pero ¿cómo puedo hacer eso? Yo no soy ni cristiana. Bueno, por eso puedes empezar. Puedes empezar por entregar tu corazón al Señor. Y cuando entregas tu corazón al Señor, entonces puedes comenzar a tener cambios en tu vida
que te pueden llevar. O sea, tiene que uno usar formas amables y llenas de amor de presentar al Salvador, de presentar el Evangelio para que estas personas puedan ser transformadas. No sé si eso contesta tu pregunta, mija. Sí, sí, pastor. Gracias. Muy bien, muy bien. Y gracias por las preguntas. Hermana Sandra, nuestra hermana, vamos a ver. Muy bien. Ya, hermana Sandra, ya usted, ¿fue la pregunta anterior o tiene otra pregunta? No, Muy bien, entonces vamos yo no sé si, cómo quitar esta mano de aquí. Vamos a ver. Ya sé cómo quitarla. Ok, muy bien. Muy bien, si no hay otra pregunta más, entonces ya dijimos, el Espíritu Santo va a hacer la obra en el creyente, pero el Espíritu Santo va a convencer al no creyente de su pecado. De hecho, el no creyente no puede cambiar si primero no es convencido de su pecado por el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer al no creyente, es el Espíritu Santo. Y la tercera herramienta es usted. Primera herramienta que dijimos, la palabra de Dios. Segunda herramienta, el Espíritu Santo. Tercera herramienta, usted. Usted es la tercera herramienta. Y para eso es importante que el consejero tenga ciertas cualidades. Hay personas que tienen la tendencia a ser bien ásperas y duras. Y no podemos hacer eso. No, si queremos que Dios cambie a personas, tenemos que mostrar el amor de Dios a las personas. Sé que hemos llegado a la hora, pero vamos a denme 10 minutos más porque perdimos 10 minutos de la primera clase. El consejero tiene que tener ciertas cualidades, hermanos. Primero, el consejero tiene que ser una persona llena de bondad y de conocimiento de las Escrituras. Usted tiene que aprender a ser una persona llena de bondad. Si usted no tiene bondad en su corazón, no se meta a darle consejería a nadie. Entonces usted va a estar regañando a todo mundo. Y Dios no quiere que usted se ponga a regañar a nadie. Dios quiere que usted ame a las personas y que con amor y conocimiento usted les pueda dirigir, instruir. Por ejemplo, Romanos 15, versículo 14 dice: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están, ¿qué dice ahí? Llenos de bondad y de todo conocimiento. Ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y de tal manera que pueden amonestar a otros. O sea, cuando ustedes están llenos de bondad como consejeros y llenos de conocimiento de la palabra de Dios, entonces ustedes pueden ir y corregir a otros. ¿Han alguna vez visto a una persona que corrige a las personas que conoce mucho de la palabra de Dios, pero que corrigen a las personas de forma regañadiente y lo que más bien hacen es dañar a las personas y provocar que la persona ni siquiera quiere escuchar más? Provocar que la persona diga, no, ¿para qué voy a escuchar a este? ¿O para qué voy a pedir consejería en la iglesia si de todos modos me van a hablar mal? No, usted tiene que estar lleno de bondad y de conocimiento, de tal manera en que usted pueda ayudar, amonestar a otros. Otra de las cualidades que debe de tener un consejero es que un consejero debe de ser una persona que sepa comprender el comportamiento y las emociones del ser humano. Perdón, yo sigo a una psicóloga y me gusta escuchar sus enseñanzas, que es apellido Molina. En este momento no me recuerdo bien cuál es el primer nombre. Y sí lo conozco, el primer nombre de ella, pero no se me viene en este momento. Sé que es apellido Molina. Es una psicóloga que está en México y definitivamente quiero decirles de que me encanta escuchar porque habla de los comportamientos, habla de todo eso. Y quiero decirles una cosa. Aprendí algo la otra vez, que cuando yo voy a darle consejería a una persona que tiene problemas con la ira, el enojo, he podido llegar a comprender algunas cosas que antes no las sabía. Y esta
esta licenciada en psicología estuvo hablando acerca de hay una amígdala en el cerebro que tiene cierta reacción cuando la persona se enoja, que cuando la persona se enoja, esa amígdala no permite que la persona razone más. Entonces, ¿a qué me refiero con darles este ejemplo? Les doy este ejemplo porque tenemos que ser personas que aprendemos a ser estudiosos del ser humano. Si usted quiere ser un buen consejero, lo primero que tiene que hacer es conocer la palabra de Dios. Lo segundo que tiene que hacer es aprenda a estudiar y a conocer, a leer acerca del comportamiento humano. Es importante o a escuchar a personas que le pueden ayudar a cómo comprender el comportamiento y las emociones humanas. Miren lo que decía Jesucristo en Lucas 4:18. Jesucristo decía, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a predicar, a proclamar ¿qué? Libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos de todas estas situaciones destructivas, de todas estas emociones que llevan a comportamientos destructivos, cautivos del corazón. Y después dice, a dar vista a los ciegos. Sí, a los que están ciegos, que no pueden ver más allá de lo que tienen enfrente. A los que están ciegos espiritualmente. A poner en libertad a los oprimidos. Está hablando de cosas emocionales y espirituales el Señor Jesús. A poner en libertad a los oprimidos, oprimidos por el pecado. O sea, el Señor Jesucristo dice, entiendo el comportamiento, entiendo las emociones y a eso me mandó el Padre, a liberarnos. Usted tiene que hacerse como consejero. Usted debe de hacerse una persona estudiosa del comportamiento humano. Y eso le va a ayudar a usted a discernir más el por qué la persona se comporta como se comporta. El cómo poder ayudar mejor a esa persona. La siguiente. Usted debe de ser una persona llena de amor y de empatía para corregir al aconsejado. Llena de amor. Primera de Timoteo 5, 1 y 2 dice, no trates duramente al anciano. Pone el ejemplo del anciano, ¿verdad? Pero vea usted cómo Pablo le dice a Timoteo, número 1, Timoteo, tienes que ser un hombre lleno de amor cuando vas a enseñar o a corregir a una persona. Tienes que ser una persona llena de amor, pero tienes que tener empatía con la gente también. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse usted en la posición o los zapatos de aquella persona que está siendo aconsejada. Póngase usted en la situación de ellos para poder ayudarle mejor. Entonces dice Pablo, no trates duramente al anciano, exhórtalo más bien como harías con tu padre. O sea que si tú le vas a dar un consejo a una persona mayor, trátalo como que fuera tu padre. Si es una mujer, trátala como que fuera tu madre. ¿Sí? Como a tu padre. Pórtate con los jóvenes como si fueran tus hermanos. O sea, ten amor y empatía con los jóvenes cuando les vas a dar un consejo y trátalos como que fueran tus hermanos. A las ancianas, trátalas como que fueran ¿qué? Tus madres, como que fueran tu mamá. ¿Cómo tratarías a tu mamá? Y a los jóvenes y a las jóvenes como que fueran tus hermanas con toda pureza. O sea, trátales con amor, trátales como tratarías a tu propia familia. Trátala aconsejado, como que realmente te interesan. No como una persona que simple y sencillamente, otro más, venga, pasa, vamos, venga, pasa, vamos. Muchos psicólogos tienen esa tendencia. Muchos psicólogos tienen la tendencia de decir, bueno, hoy día cobran entre 150 y 190 dólares la hora por una sesión de psicología. Y a ellos lo que les interesa es que ven el próximo. El próximo. ¿Por qué? Porque cada hora cuesta de 150 a 190 dólares, ¿verdad? Entonces, simplemente se sientan ahí a escuchar, pero no a aconsejar. Usted tiene que tener ese corazón de poder tener empatía y amor con la persona. Otra cosa más, y yo sé que estamos pasados de tiempo, pero ya casi terminamos. Sea humilde
usted como herramienta de Dios, como consejero, no se crea más que su aconsejado. Sea humilde. ¿Qué dice Gálatas 6:1 en adelante? Dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, o sea, la persona viene a buscar consejería con usted, se supone que usted le va a dar consejería porque usted es más espiritual que esa persona. Entonces dice, ustedes que son espirituales, restauren a esa persona. ¿Cómo? Usted tiene que aconsejar a esa persona. Número 1, no se atreva a aconsejar a nadie si no tiene espíritu de mansedumbre. Tenga espíritu de mansedumbre. O sea, hágalo con mansedumbre, con misericordia. ¿Por qué? Porque usted se tiene que considerar a usted mismo, no sea que usted después tenga el mismo problema. ¿Y cómo va a querer usted ser tratado por el que lo aconseje? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Usted está ahí como consejero, hermanos, es un trabajo duro. Porque usted va a llevar las cargas de la otra persona. Y así usted va a cumplir la ley de Cristo. Porque usted no puede creerse más que la persona. Dice aquí en el verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, el consejero no se puede creer más que el aconsejado. Usted tiene que dar consejería con espíritu de mansedumbre. Y por último, usted tiene que ser una persona paciente. Como consejero, usted no se puede impacientar con la persona. Bueno, ya le he dicho yo como 20 veces la misma cosa. No, no, no. Si el Señor y usted tiene amor por esa persona, usted tiene que tener paciencia. Sabrá Dios en qué momento Dios va a transformar la vida de esa persona. Entonces, según de Timoteo 2:4 le dice Pablo a Timoteo, te llamo a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. O sea, enséñales la palabra de Dios al que estás aconsejando, pero hazlo con paciencia y con la palabra de Dios, paciencia y doctrina. Muy bien. Hemos terminado nuestras notas en la primera lección y hoy solamente es la consejería. En la consejería, hoy solamente hemos estudiado lo que es la introducción a la consejería. La próxima semana vamos a tener una clase muy interesante porque vamos a estar hablando en la lección 2, vamos a estar hablando acerca de el aconsejado. Vamos a conocer a la persona, vamos a conocer las emociones, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de los comportamientos, vamos a hablar del hombre original, la caída del hombre, lo que ha provocado todos estos comportamientos equivocados y cuál es el propósito de Dios en restaurar a estas personas. Así de que, ¿alguna pregunta antes de que oremos y tienen una tarea? Tienen una tarea. ¿Cuál es la tarea, mis queridos hermanos? Está ahí en la parte de abajo. Quiero que vayan a YouTube y quiero que escuchen este tema de consejería bíblica o psicología. Ahí está la dirección. Eso se les tiene que hacer muy fácil. Agarran esa dirección. Esa es la dirección donde van a encontrar ese video de consejería. Quiero que lo escuchen. Y van a ver el segundo. Son dos. Consejería bíblica o psicología y la consejería bíblica y sus fundamentos. Lo que quiero de ustedes es de que escuchen estas dos lecciones y escriban una página entera. No me hagan media página, ¿ok? Si me hacen media página, se los valgo por medio punto. No, una página entera, sin espacio de por medio, tampoco, no me le pongan ahí, vamos a hacer una página, uno aquí, otro renglón por aquí, y ya llenaron la página. No, no, no. No, ustedes son los aconsejados, yo soy el consejero y no les voy a valer nada de eso. No, no, no. Pero esto sí quiero que me lo entreguen. La clase primera es para dentro de 2 semanas la tarea. Esta clase, estos 2 videos, si quiero que los vean, no va a haber lectura. Estos son 2 videos, quiero que los vean y que me hagan ese reporte para el próximo jueves. Vamos a hacer una oración.
Hermano Miguel, despídanos en oración, ya que está aquí conmigo. Voy a pedirle al hermano Miguel que nos despida en oración. Oremos juntamente todos, hermano. Padre, te damos gracias esta noche, porque nos has permitido, Señor, aprender más de tu palabra. Son clases hermosas en las cuales pues, podemos ponerlas en práctica en nuestras vidas para el servicio de la iglesia local y para los demás, Señor. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno de los que estamos tomando la clase, que nos des un espíritu de mansedumbre, Señor, de humildad, paciencia para poder entender todas estas cosas. Dale sabiduría a nuestro pastor y fuerzas para que siga enseñándonos. En nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y que tengamos una feliz noche. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que les vaya muy bien. Hermano, una pregunta. A sus camas. Una pregunta, hermano. Ok, hermana, diga. Selene no pudo entrar a la clase de teología hoy porque dice que no le llegó el link en su correo. Sí, es el mismo link. Es el mismo de todo. Mismo Para todos es el mismo. Es el mismo enlace, el mismo link de la clase de esta. Ok, lo que pasa es que ella a esa hora no estaba aquí y lo quería agarrar de su teléfono y no tenía. También va a recibir las dos clases en su correo electrónico, igual que ustedes. Ok. Sí, y recuerden que ese correo electrónico es para ser usado directamente, que lo puedan usar ustedes para ustedes. Y si hay otra persona que quiere escuchar la clase, no me opongo a eso, pero no hay cosa mejor que se registren para ser parte de lo que estamos haciendo aquí. También quiero nada más aprovechar el momento para pedirles que los que no se han puesto a cuenta con sus donaciones, por favor, háganlo. Hay una cosa, hermanos de Ensenada. Tenemos un coordinador y representante del Instituto Bíblico en Ensenada. Nuestro hermano Gabriel Davis Bustillo es el coordinador y representante del Instituto del Centro de Entrenamiento Ministerial. El próximo jueves voy a pedirle a Gabriel que él haga presencia ahí, que se deje ver para que pueda darnos unas palabras. Y cualquier cosa, hermanos de Ensenada, yo estoy trabajando con Gabriel en algunas de estas cosas. Así de que contáctense con él tiene información o cosas que ustedes necesiten también. Así de que, por favor, Gabriel es de mucha bendición. Él nos va a estar apoyando, nos va a estar ayudando en todo esto. Y los hermanos que se juntaron ahí, hermano Caín, hermano David, y no sé, creo que Tony está por allá atrás también. Qué bendición haberles visto ahí juntos en el Señor. Dios me los bendiga a todos ustedes. Pasen una feliz noche y hasta el próximo jueves. Bueno, antes de eso, las enseñanzas, pero el jueves la clase. Bendiciones, hermanos.